Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y estamos listos para iniciar el programa del día de hoy. Fíjense que de pronto tendemos a dejar el tema de la pareja un poco congelado. ¿A qué me refiero con esto? De pronto formalizamos, ya sea porque nos vamos a vivir juntos, ya sea porque nos casamos, en fin, al estilo de cada quien. Y aquello de lo que tanto hablamos en el noviazgo, de pues las metas, los propósitos, incluso ese espacio que se dio muy amplio para el romance, para el romanticismo, para todo lo que estuvimos pues dedicando a esa magia que se daba entre ambos. No importa de qué tipo de relación estamos hablando, si la relación heterosexual, la relación homosexual, hombres, mujeres, no importa. A la hora que entra en el esquema cotidiano, pues empiezan los pendientes, ¿no? Hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar gas, hay que hacer las compras. Y eso empieza a envolvernos. Y cuanto menos cuenta nos damos, todo este proceso económico nos come. Y entonces pues queda sumergida la parte del romance en medio de pendientes. ¿Pagaste? ¿No nos alcanza? ¿Qué vamos a hacer? Y ya sea porque lo deseábamos, ya sea porque nos fallaron los métodos con los que nos estábamos cuidando, vienen los hijos. Si nos va bien, pues la mujer no padece ningún tema con respecto a mareos, náuseas, vómitos, pero pues si no, ese primer trimestre del embarazo se puede volver complicado y empieza a haber un interés distinto en relación a esto y nos empezamos a complicar, ¿no? Empiezan a haber quejas y cuando menos cuenta nos damos, pasa el tiempo, nace el bebé, el interés se empieza a volver dedicado a el bebé que pues tiene una serie de demandas naturales y pues hay que hacerle caso a ese pequeñito que llegó a la casa. Y empezamos a tener diferencias. ¿Y ahora qué? La vida cambia por completo cuando llega un chiquito a la casa. Y estamos hablando aquí de una pareja que no viene de relaciones anteriores, que no trae compromisos anteriores en ese sentido, porque si no, bueno, empiezan las diferencias mucho antes, ¿no? Que si tengo que ver al bebé o al niño que tiene alguno de los dos o los dos con él o la ex. Y entonces ya no es como antes, ya no me trata como antes y la vida diaria empieza a poner en entredicho todo aquello. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya no me quiere? O lo que pasa es que hay una realidad distinta. ¿Te identificas con esto? ¿Te pasa esto? Bueno, pues empezamos a darnos cuenta que hay que comunicarnos alrededor de esto. Y necesitamos empezar a conectar con esa nueva realidad y a darnos cuenta que aunque sí puede haber ratos de romance, seguimos siendo las mismas personas pero con comportamientos diferentes. Y se requiere mucha madurez para empezar a contactar con esto y a tomarlo como dos personas
que somos las mismas, pero con realidades distintas. Y necesitamos hablar, saber hablar bien y evitar los adjetivos devaluatorios del otro para poder llegar a acuerdos distintos. Hay a quien esos acuerdos distintos se tienen que hacer diferentes pronto, hay a quienes les puede durar más tiempo, pero se van a tener que reajustar. Y aquí es donde hablo de las parejas no se pueden quedar congeladas en aquellos acuerdos iniciales porque la realidad cambió. ¿Tu realidad ha cambiado? Y de eso vamos a necesitar hablarlos con cordura. Y a esa realidad distinta nos tenemos que enfrentar diferente. Algo de lo que continuamente me piden que platique es sobre el perdón. ¿Qué pasa con el perdón? ¿Qué decimos que perdonamos, pero realmente no perdonamos? Y fíjense que una de las cosas interesantes es cómo en realidad se da el esquema del perdón. ¿Qué involucra el perdón y cómo lo tendríamos que entender? Porque una de las cuestiones que en realidad se da, y tendríamos que platicar en serio, y les prometo que vamos a usar un programa completo con el tema del perdón. ¿Qué es el perdón primero? El perdón es un proceso emocionalmente muy complejo. No lo tendríamos que minimizar. Implica el perdón cambiar sentimientos, pensamientos y comportamientos a quien ha causado el daño. Por lo tanto, ustedes me dirían, bueno, si implica todo eso, y yo no tengo un gran dominio, porque los sentimientos aparecen solos, los pensamientos aparecen solos. Lo único que puedo yo cambiar a propósito y por una gran fuerza de voluntad es cómo me comporto. Pero el sentimiento y el pensamiento vienen a mí de una manera espontánea. Y aun cuando tenga sentimientos y pensamientos que no controlo, aún teniéndolos, puedo decidir que me comporto distinto. Y el lograr cambiarlo realmente para que cambie mi sentimiento y cambie mi pensamiento, voy a llevarme mucho tiempo. Y eso no solo, cuando ya se logra por completo en las 3 esferas, no solo libera al que me ofendió, también me libera a mí si soy el ofendido. Y me permite avanzar sin el peso del rencor. Hay personas que dicen, no se merece que lo perdone. Bueno, pues la verdad, el que te ofendió puede andar por la vida como si nada. Pero tú vas a seguir con rencor, pues probablemente el resto de tu vida. Porque el que te ofendió puede acabar haciendo un proceso, superar el duelo de la pérdida de ti, reconocer que es una persona que tiene fallas, ir con su adecuado líder espiritual o de religión, si la profesa, y acabar perdonándose a sí mismo. Y tú la acabas pasando fatal el resto de tu existencia porque desde algún nivel de arrogancia y soberbia decides que no lo vas a perdonar nunca. ¿Te mereces eso? Y este programa puede ser, más bien, este tema se puede merecer un programa completo. ¿Ustedes creerían que hay padres que evitan que sus hijos sean exitosos? Pues fíjense que sí. Es increíble, ¿no?
pero a veces lo hacen de una manera inconsciente, a veces lo hacen por ignorancia, pero sí hay quienes lo hacen. Lo crean o no, como ya dije, alabar excesivamente a los niños puede evitar que tengan éxito. Fíjense que alabar a los pequeños, o más bien, alabar los logros pequeños que los niños ya han dominado, no los va a motivar a seguir conduciéndose para lograr más. Por ejemplo, elogiar a un niño de 8 años por vestirse solo, porque ya es algo que debería de estar haciendo, y yo espero que ustedes ya lo hayan logrado con sus hijos y que ya sea parte de su rutina cotidiana. No los está animando a hacer este comportamiento por su cuenta, sin elogios. Enfoca los elogios sobre los logros significativos que los niños hacen. Por ejemplo, los logros en su desempeño educativo. Porque cuando tú logras o tú elogias un logro que los niños hacen de manera cotidiana y que ya es parte de sus hábitos, ya no necesitas elogiarlos. Pero si estás teniendo problema porque siempre te dejan el baño sucio porque no le jalan, bueno, cuando ya lo logran, felicítalo. Dile que gracias por hacerlo, que se lo reconoces. Pero cuando ya lo hacen de manera cotidiana, ya no se los tienes que reconocer. El logro se da cuando pasan de algo que hacen mal a algo que ya hacen bien. Pero cuando eso se vuelve cotidiano, ya no se necesita. Siempre el elogio tiene que venir por algo que empiezan a superar y que se está convirtiendo en tu hijo en un reto. Piénsalo y búscalo de una forma que de verdad llegue a una parte que lo está haciendo crecer. Ahí sí, porque lo estimula, pero no por cosas cotidianas. Fíjense que a veces nos autosaboteamos, especialmente cuando queremos conseguir una pareja. No saben la cantidad de personas que se quejan de no estar logrando cosas en el amor y de pronto aparece alguien y solitos se autosabotean. Por ejemplo, estos constantes desencantos amorosos. Seguramente en nuestros amores pasados hubo momentos bellos, pero también situaciones que lastimaron. Y bueno, ni qué decir de las relaciones tóxicas, ¿no? Que nos dejaron un mal sabor de boca. O de los rompimientos que echaron por la borda nuestros planes. Ante esas experiencias es entendible el temor que puede generarnos una nueva relación. Pero cuando no puedes borrar ni negar el dolor vivido, y entonces te vuelves una persona completamente temerosa, y todo el tiempo cuando aparece una nueva persona solamente estás viendo lo malo, y ante cualquier cosita pequeñita solamente ves lo malo y dices, no, si esto se está viendo ahorita, imagínate después. No, bueno, es que esto se va a convertir después en un defectote. Mejor desde ahorita bateo a la persona. Es que siempre me sale mal. No, es que esto ya me lo imagino, si duro más tiempo con esta persona, es que esto va a ser imposible de llevar a cabo. Es que si la situación es incomprendible, claramente esto se vuelve más adelante un defectote. Es que si esto lo hace ahorita que estamos empezando, imagínate después. Y entonces resulta
que no damos oportunidad a nada. Y de entrada, en lugar de poder tener una comunicación con la persona para decir, oye, la verdad esto no me encantó, ¿no? Y poder empezar a hablar sobre la relación de alguna manera que la situación se pueda ir arreglando y ver la posibilidad de tener comunicación para ver qué hace la persona con esa circunstancia, no, bueno, ya de entrada lo das por descartado. Si te identificas, empieza a corregirlo. No dejan de aparecer las personas que me escriben preguntándome, pero para hablar contigo, sobre las relaciones de quienes tienen alrededor de 20 años de diferencia y quieren realizar o tener una relación de pareja. Fíjense que las relaciones en general, aún aquellas que tienen una gran diferencia de pareja, tienen que enfrentarse con clarificar el proyecto de vida que quieran. Háblenlo. Desafiar el qué dirán. Manejar los celos. Tomar en consideración estos vaivenes sexuales que pueden estar no nada más en las relaciones de personas que tienen esta gran diferencia de edades, sino todos. Y armonizar las discrepancias en las necesidades, en la capacidad para tomar riesgos y en la intensidad para perseguir sueños y objetivos. Porque las diferencias de edad se van a ver compensadas siempre, logrando la cercanía psicológica entre las dos personas sin trastocar la propia integridad. Fíjense que cuando acercan los gustos, más que las necesidades, los gustos, y pueden hablar de qué significan las cuestiones para ambos, más que lo que piensan los requerimientos sociales, Porque si hablan de lo que les significa sus gustos y lo pueden emparejar con la flexibilidad, que pueden llegar a tener uno y otro, va a evitar que solamente uno de ellos gire en torno a la vida del otro. Por ejemplo, el más grande solo gire en la necesidad del más joven. Como tienes más vida y tienes más deseo de salir a las fiestas, entonces yo me acoplo. No, porque el más joven también se puede acoplar a las reuniones de del más adulto. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Qué tipo de reuniones te gustan hacer? ¿Qué tipo de necesidades tiene el más grande y sus amigos? Y yo también me puedo acoplar a ti. Por supuesto, hay que prepararse en lo económico, en lo psicológico, en lo emocional y en lo social para el futuro que nos va a permitir encontrarnos cuando ya tú seas una persona mayor. Y seguramente todos los que me están oyendo están pensando en que la mujer es la más joven y el hombre es el mayor. ¿Le atiné? Pero también puede darse lo contrario. La mujer sea la mayor y el hombre el más joven. Y en lo primero que seguramente están pensando es, él va a querer buscar mujeres de su edad cuando la mujer mayor, ¿no?, ya no pueda satisfacer sus necesidades. Y seguramente están pensando en lo sexual. Pero la realidad es que me he topado en el consultorio con mujeres mayores, con jóvenes hombres, y vieran qué bien se acoplan. Pero tenemos muchos prejuicios acerca de las necesidades masculinas
y aquello que la mujer ya no va a querer en ese sentido. Y no pasa solamente al revés. Y entonces hoy van a estar pensando en el sugar mommy, ¿no? O en el sugar daddy. Y no nada más se da así. Y bueno, llegamos con esto al final del programa. Que tengan muy buen provecho. Audiocentro.